Una actriz agotada pide un cartel urgente para su nueva obra. Sarah Bernhardt, la mujer más famosa del teatro europeo, necesita anunciar Quismonda y no hay artista disponible. El encargo termina en manos de un ilustrador casi desconocido, Alfons Mucha. Lo que sucede después no es un simple trabajo comercial, es el nacimiento de un nuevo lenguaje visual. Un póster que parecía un icono bizantino, con una mujer envuelta en oro y flores, que hizo detenerse a la gente en las calles como si contemplaran un milagro. El teatro se llenó, la ciudad entera habló del cartel, y un nombre checo comenzó a sonar en París como el eco de una revelación. Pero la historia de Mucha no es solo la del hombre que inventó el rostro luminoso del Art Nouveau. Detrás de las curvas florales y las figuras etéreas hay un conflicto que define su vida. La tensión entre arte y consumo, entre belleza como mercancía y belleza como liberación. Porque Mucha nunca se pensó a sí mismo como un simple diseñador para marcas de champaña o cigarrillos. Para él, la estética era un lenguaje sagrado, heredero de una tradición espiritual eslava que aspiraba a resistir al imperio y recuperar una identidad colectiva. Su obra nació en un continente en ebullición. La Belle Époque mostraba su cara brillante en los cafés de París, en la electricidad que iluminaba las noches y en los escaparates que convertían objetos en sueños. Pero bajo esa superficie latía un pulso oscuro, nacionalismos, tensiones sociales, imperios que se tambaleaban. Y Mucha, con su trazo elegante, fue atrapado en medio de esa paradoja, amado por el mercado que compraba su estilo, pero obsesionado con un proyecto personal que no cabía en las vitrinas. Podemos imaginar la escena, un hombre humilde de Moravia, criado entre cantos populares y símbolos religiosos, de repente convertido en el artista favorito de la capital cultural del mundo. Los carteles de Sarah Bernhardt se multiplican, su firma aparece en perfumes, chocolates, bebidas. El Art Nouveau estalla como moda global y su estética lo invade todo. Arquitectura, tipografía, vitrales, joyería. Es el triunfo absoluto de la imagen como producto, pero al mismo tiempo, Mucha sueña con otra misión, la de contar la epopeya de su pueblo checo y eslavo, relegado durante siglos por el imperio austrohúngaro. Ese contraste es lo que hace su historia tan universal, porque Mucha encarna un dilema que todavía nos persigue hoy. ¿Puede un artista vivir en el mercado sin ser devorado por él? ¿Se puede usar la belleza para algo más que vender? Su vida es un espejo donde se cruzan dos destinos, el del creador convertido en marca y el del visionario que quiso dejar un legado político y espiritual. El arte de Mucha es hipnótico, mujeres estilizadas, flores infinitas, tipografías que parecen brotar como raíces. Pero no es solo decoración. Es la estética que inaugura la publicidad moderna, imágenes diseñadas no para contar historias, más bien para detener tu mirada, seducirte, convencerte en segundos. Si hoy las grandes marcas gastan millones en marketing emocional, es porque un checo en París mostró que la belleza podía convertirse en la herramienta más eficaz de persuasión. Y sin embargo, mientras París lo coronaba como rey del estilo, Mucha escribía cartas a sus amigos confesando que su verdadera ambición estaba en otra parte. Su obra magna no sería un póster para una actriz ni un diseño para una botella, sino un ciclo monumental de 20 lienzos gigantes, conocido como la epopeya eslava, una narración épica que contaría siglos de luchas, derrotas y esperanzas de su pueblo. Un proyecto que nadie en París entendía, pero que para él era el centro de su destino. Aquí está la clave para entender por qué Alfons Mucha no es solo un artista bonito de calendarios antiguos, es una figura trágica y visionaria.
Su carrera nos habla de la tensión entre dos fuerzas que aún dominan nuestro tiempo: la lógica del mercado y la lógica de la memoria. El mismo hombre que diseñaba el rostro de la modernidad capitalista fue también quien intentó usar el arte como resistencia contra el olvido. Por eso, al contar su historia, no basta con hablar del Art Nouveau ni de la moda parisina. Tenemos que entrar en la paradoja que lo define. Mucha es un profeta atrapado en un escaparate. Es el diseñador que, mientras el mundo lo aplaudía por sus pósters de perfumes, soñaba con pintar la sangre y el espíritu de su nación. Es el artista que, en plena era de la publicidad naciente, intentó recordar que la belleza podía ser una forma de verdad, porque vivimos en un tiempo donde las imágenes nos persiguen, nos venden, nos moldean. El legado de Mucha no es una reliquia decorativa, es una advertencia contemporánea. Toda estética puede convertirse en propaganda, pero igualmente puede ser un acto de resistencia. Su vida nos invita a preguntarnos: ¿qué queda de la belleza cuando todo puede comprarse? ¿Y qué sentido tiene el arte si se limita a decorar un mundo injusto? Esta es la historia que vamos a contar, la de un hombre que inventó la estética de la publicidad moderna, pero que en el fondo no quería vender nada, quería liberar. Inicios y formación. Alfons Mucha nació en Ivanchise, un pequeño pueblo de Moravia, el 24 de julio de 1860. Su entorno era sencillo: su padre, ujier judicial, su madre, de origen modesto. Desde niño se volcó hacia la iglesia, no como teólogo, sino como cantor y dibujante. En los coros aprendió a respirar al ritmo de lo colectivo, y en las estampas religiosas descubrió que una imagen podía ser más que representación, podía irradiar lo sagrado. Ese contacto temprano con la iconografía marcaría para siempre sus figuras coronadas por halos, su gusto por las composiciones hieráticas y la convicción de que la belleza debía tener un aura. A los 15 años intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes de Praga. Fue rechazado sin contemplaciones, sin talento suficiente. Una frase que hubiera apagado a cualquiera, pero que a él lo empujó a buscar otra vía. Consiguió trabajo en Viena, pintando decoraciones y escenografías para el Ring Theater, donde descubrió la escala monumental. Telones que no eran simples fondos, más bien mundos capaces de envolver a miles de espectadores. En 1881, un incendio arrasó el teatro y mató a centenares de personas. La tragedia lo dejó sin empleo y lo obligó a reinventarse. Pasó entonces a trabajar como decorador de interiores en residencias aristocráticas. Allí conoció al conde Eduard Couhen-Balassi, quien quedó impresionado con su talento y se convirtió en su mecenas. Gracias a él, Mucha estudió en la Academia de Múnich, donde adquirió formación académica rigurosa y contacto con jóvenes artistas centroeuropeos que buscaban renovar la pintura histórica. En 1887 llegó a París, la capital cultural del mundo. Se inscribió en la Académie Julian y en la Académie Colarossi, instituciones alternativas que acogían a los extranjeros y a quienes no encajaban en el rígido sistema oficial. Su vida era la del emigrante bohemio: estudios compartidos, trabajos ocasionales para editoriales baratas, encargos que apenas alcanzaban para comer. Ilustró revistas populares como Le Petit Français Illustré, diseñó portadas, dibujó escenas históricas para manuales escolares. Era un artesano invisible en la maquinaria cultural de la ciudad. Ese anonimato, sin embargo, le dio un entrenamiento esencial. Perfeccionó el trazo limpio, de línea continua y orgánica, que luego definiría el Art Nouveau. Aprendió a condensar una historia en una sola imagen, porque en las revistas no había espacio para desplegar narraciones largas,
y a mezclar lo académico con lo popular. Su estilo se volvió reconocible antes de ser famoso. Rostros femeninos de serenidad casi icónica, marcos decorativos inspirados en mosaicos bizantinos, ornamentos que parecían crecer como ramas. Mientras trabajaba para sobrevivir, escuchaba. En los cafés del barrio latino circulaban ideas de independencia nacional, socialismo, crítica al imperio austrohúngaro. Mucha se reconocía en esas conversaciones. Aunque vivía de revistas parisinas, su pensamiento volvía siempre a Moravia, a las canciones populares que había escuchado de niño, a la idea de que los pueblos eslavos merecían una epopeya propia. Esa semilla política, todavía silenciosa, empezaba a germinar. El recorrido hasta aquí parece errático. Un niño cantor, un pintor de decorados, un ilustrador mal pagado, pero en realidad fue un proceso de acumulación. La liturgia le dio el aura, el teatro la escala, los castillos el ornamento, Múnich la disciplina, París la síntesis. Nada fue en vano, todo preparaba el terreno para el salto que vendría. Cuando la oportunidad llegó, en forma de encargo urgente para Sarah Bernhardt, Mucha no improvisó. Simplemente liberó lo que llevaba años ensayando en silencio. Su cartel no fue un accidente, fue la cristalización de una vida de aprendizajes dispersos. El muchacho rechazado por la Academia Checa estaba a punto de transformar el lenguaje visual de Europa. El estallido de la fama. 1 de enero de 1895. París amanece empapelado con Gismonda. La figura esbelta de Sarah Bernhardt ocupa un formato inusualmente vertical. Corona, mosaico, ornamentación vegetal. Tipografía que no grita, respira. El efecto es inmediato. El público arranca los pósters de los muros. Bernhardt entiende el impacto y firma con Alphonse Mucha un contrato de 6 años. Desde ese día su rostro se vuelve una presencia litúrgica de la ciudad. La colaboración no se reduce a un afiche célebre, llega a una secuencia de carteles que consolidan un lenguaje. La Dame aux Camélias, 1896. Lorenzaccio, 1896. La Samaritaine, 1897. Médée, 1898. Hamlet, 1899. Cada uno ajusta un tornillo distinto, arabescos como enredaderas, marcos circulares que recuerdan medallones, un cromatismo sobrio que hace brillar el oro. Mucha dirige la mirada, controla el tiempo de contemplación y le da al teatro una identidad reconocible a metros de distancia. El éxito salta del escenario a la calle comercial. Editoras y marcas quieren esa línea elástica que agarra el ojo sin violencia. Los calendarios y paneles decorativos, pensados para salas y habitaciones, lo vuelven ubicuo. Zodiac, 1896, creado para la imprenta F. Champenois, se vuelve póster fetiche. Las estaciones convierten el paso del año en rito doméstico y los anuncios de papel de fumar Job capturan el humo como materia sensual. No se describen productos, se construye deseo. El Art Nouveau entra en fase de expansión total. Tipografías, joyería, vitrales, rejas, fachadas. Mucha se vuelve sinécdoque de la Belle Époque. Cuando se piensa en la década, se ven sus líneas. La fotografía aún no domina el cartel. La pintura e ilustración conservan el poder de fijar imaginarios. Ahí, Mucha funciona como director de arte de la ciudad. Ordena el espacio público. Coreografía la manera en que la multitud consume imágenes. A la par, aparece un gesto que no suele contarse y que revela su ambición más profunda. Le Pater, 1899. Un libro raro, casi devocional,
donde interpreta el Padre Nuestro con iconografía simbólica y composiciones de densidad mística. Mucha lo consideraba su obra impresa más personal. Entre contratos y tirajes masivos, coloca un objeto que no sirve para vender nada. Es una pista. La dimensión espiritual no es un adorno en su estética, es su motor. Exposición Universal de 1900. París presenta su catálogo de futuros y Mucha está en varias escenas. Diseña carteles, colabora con proyectos corporativos y consolida una alianza que explica su expansión hacia el lujo. El joyero Georges Fouquet. Con él crea piezas de joyería que traducen sus arabescos al metal y poco después el interior de la boutique de Fouquet, 1901, hoy conservado en el Musée Carnavalet. No es un detalle menor. Su vocabulario gráfico se vuelve arquitectura habitable. En lo práctico, la máquina trabaja a toda velocidad. Las editoras impresionan, distribuyen, licencian. Los coleccionistas recortan los carteles, los encuadran, los convierten en reliquias. La reproducibilidad, que para otros pintores suponía pérdida de aura, aquí multiplica el aura. El hogar se vuelve extensión del bulevar. Y Mucha, que venía del decorado teatral, entiende mejor que nadie la escala doméstica de la belleza. Pero no es solo estilo, hay método. Mucha compone con una geometría férrea disimulada bajo el ornamento, usa marcos circulares que anclan el rostro, organiza el arabesco para dirigir la lectura diagonal, integra la tipografía como parte orgánica de la imagen. Por debajo de las flores hay diseño de información. Por eso sus carteles siguen funcionando en miniatura, en pantalla o en estampado. Fueron pensados como sistemas, no como cuadros sueltos. Mientras tanto, el nombre Art Nouveau crece como etiqueta comercial. A Mucha no le entusiasma la palabra, le suena a moda pasajera, pero no pierde tiempo en peleas terminológicas. Trabaja, publica Documents Décoratifs, 1902, un compendio de motivos, alfabetos, marcos y figuras que se convierte en manual para artesanos y escuelas, y más tarde Figures Décoratives, 1905, donde destila poses y proporciones. No es un artista encerrado en su genio, es un maestro de oficio que deja herramienta utilizable. El reverso del triunfo también se acumula. La crítica más vanguardista, fascinada con la ruptura cubista que se asoma, empieza a ver el arabesco como complacencia. Para algunos, Mucha representa lo demasiado amable de una época. Él no discute, responde trabajando en otra dirección. Empieza a viajar por territorios eslavos, toma notas de trajes, bordados, rituales, recopila leyendas e historia. Su horizonte ya no está en el cartel, está en un ciclo monumental que ningún salón parisino puede contener. Lo decisivo de este periodo, 1895 a 1905, es que Mucha instala un paradigma. El cartel deja de ser un subproducto. La gráfica decorativa entra al panteón de las artes aplicadas con rango de alta cultura. La ciudad se educa visualmente y, paradoja fina, ese mismo paradigma lo aprieta. Cuanto más perfecto es su vocabulario para la vida moderna, más clara se vuelve su necesidad de mirar más atrás y más lejos. Si hay un punto de inflexión, no es un premio ni un encargo, es una incomodidad. Mucha advierte que la imagen puede servir al consumo sin agotarse en él. De ahí que, en medio del ruido, publique un libro místico, diseñe joyas como si fueran amuletos y escriba planeamientos para pinturas gigantes dedicadas a la historia de los suyos. Todo ese desvío prepara el terreno para el viraje que vendrá, trabajar no para el bulevar, sino para la memoria. El estrellato parisino, entonces, no es una anécdota luminosa, es un dispositivo que le da a Mucha tiempo, recursos y visibilidad para intentar lo casi impracticable.
A partir de aquí, el relato cambia de escala. El autor de pósters que detienen transeúntes va a buscar algo más difícil: imágenes que detengan un pueblo. La epopeya eslava y el regreso a la historia. En 1910, Mucha hace algo que casi nadie en su posición se atreve a hacer: gira el volante en plena velocidad. Cierra el capítulo parisino y se instala en Bohemia, trabajando en el castillo de Chbiró, con un plan que no cabe en ningún salón de moda: pintar la memoria de los pueblos eslavos en 20 lienzos monumentales, no decoraciones, historia a escala de pared. El proyecto solo es posible porque aparece un aliado improbable: el filántropo estadounidense Charles R. Crane. Dinero, tiempo y libertad creativa, lo imprescindible para acometer un ciclo que llevará a Mucha casi 18 años, 1910 a 1928. Con taller propio y asistentes, el artista organiza una especie de laboratorio histórico visual. Fotografía a modelos locales, recopila bordados, armas, estandartes, consulta crónicas medievales, cantos populares, mapas y reliquias. El método es severo y moderno: bocetos a tamaño real, óleo y temple sobre telas gigantes, capas mates que evitan el brillo complaciente. El arabesco de los pósters cede paso a composiciones corales, donde el protagonista es un pueblo. Los temas no son caprichosos, funcionan como nodos de identidad. Entre los paneles más reconocibles están la introducción de la liturgia eslava en Gran Moravia, c. 863, después de la batalla de Grunwald, 1410, y la síntesis visionaria de cierre, apoteosis de los eslavos. Guerras, bautismos, concilios, alianzas, más que álbum patriótico, como parábola de supervivencia. Lo que en París eran musas y flores, aquí son multitudes. Campesinos, monjes, reyes, viudas, telas pesadas, polvo, incienso, nieve, una épica de cuerpos y ritos. La apuesta no busca innovar en estilo, busca reorientar la función del arte. Mucha no pretende competir con la vanguardia que fractura la forma, pretende reconstruir la memoria que la política fracturó. Por eso el ciclo exige espacio público, verlo en conjunto o no verlo. No se vende por partes, no se trocea para un salón. Es una obra que reclama institución. El arte internacional, fascinado con el cubismo y la abstracción, recibe la epopeya con frialdad, la ve fuera de tiempo. En cambio, en tierras checas, la recepción es otra: reconocimiento, orgullo, lágrimas. El país recién nacido en 1918 encuentra en esos lienzos un espejo mayor que sus fronteras. Mucha lo entiende así y en 1928 dona el ciclo a la ciudad de Praga en nombre de la nación, como regalo por el 10º aniversario de la independencia, con una condición explícita: exposición permanente y pública. Esta condición no se cumple. El pabellón soñado no llega, la obra se almacena, se exhibe a medias, viaja, espera. Ese hiato entre la promesa y su casa es casi parte de la obra. La vida del artista, mientras tanto, cambia de ritmo. Menos salones, más archivos, menos encargos, más viajes por Polonia, Serbia, Rusia, los Balcanes. Toma apuntes de trajes regionales, estudia liturgias, anota gestos. A diferencia del cartel, diseñado para lo inmediato, aquí cada decisión está subordinada a lo perdurable. No hay prisa, hay juramento. El final es amargo y simbólico. En marzo de 1939, la ocupación nazi cae sobre Checoslovaquia. Mucha, figura pública, símbolo nacional, es interrogado por la Gestapo. Sale, pero enferma. Muere el 14 de julio de 1939 por neumonía.
Un artista que dedicó sus últimos 20 años a levantar una casa para la memoria muere cuando la memoria vuelve a ser perseguida. Aquí se ve su verdadera radicalidad. Mucha no fue el decorador amable de la Belle Époque que repiten los manuales. Fue el estratega que entendió que el siglo XX se jugaría en la batalla por las imágenes. Primero demostró que podían gobernar la calle. Después intentó que sostuvieran un país. La epopeya eslava no es nostalgia, es institución visual, una escuela sin pupitres, un sermón sin micrófono, un nosotros pintado a tamaño de futuro. Preguntas que deja clavadas. ¿Quién decide qué imágenes nos cuentan como pueblo? ¿Puede el arte instituir memoria sin volverse propaganda? ¿Qué lugar tiene lo monumental en una cultura que todo lo reduce a formato portátil? Mucha respondió con un gesto incómodo para el mercado. Una obra que no cabe en el feed. Cierre del arco. El hombre que enseñó al mundo a mirar le pide ahora que recuerde. No cambió de tema, cambió de escala ética, y aunque no alcanzó a ver su pabellón, dejó el plano completo. La belleza, cuando se niega a ser solo ornamento, puede convertirse en territorio. Redescubrimiento, legado y advertencia final. Tras su muerte en 1939, Alphonse Mucha quedó en un limbo incómodo, excesivamente comercial para los académicos, demasiado nacionalista para las vanguardias, desmesuradamente monumental para un mercado que prefería obras portátiles. La epopeya eslava, su obra magna, fue almacenada y silenciada durante décadas. El mundo del arte parecía haberlo condenado al cajón del ornamento, y sin embargo, la historia es irónica. En los años 60, mientras Europa redescubría la psicodelia, la juventud contestataria de Estados Unidos y Gran Bretaña encontraba en Mucha un precursor inesperado. Sus líneas ondulantes, sus figuras etéreas y sus tipografías integradas se convirtieron en modelo directo para los carteles de conciertos en San Francisco, los álbumes de rock, las portadas de revistas alternativas. Lo que en su tiempo había sido símbolo de refinamiento burgués se transformó en iconografía de rebelión. Janis Joplin, Grateful Dead, Jefferson Airplane. Detrás de esas imágenes alucinadas había una genealogía que llevaba el nombre de Mucha. Ese redescubrimiento abrió la puerta a la consagración museística. Exposiciones en Praga, París, Nueva York y Tokio revalorizaron su obra gráfica. La crítica, que durante décadas lo había subestimado, empezó a reconocer que había creado un lenguaje total. Pintura, cartel, tipografía, joyería, arquitectura. La epopeya eslava comenzó a salir del polvo de los almacenes, aunque todavía hoy carezca de un espacio definitivo a la altura de su ambición. El mercado, siempre oportunista, convirtió sus pósters en reliquias. Lo que una vez fue papel barato pegado en muros se vende ahora por cientos de miles de dólares en subastas. Pero lo esencial no es el precio ni la moda. Lo esencial es que su obra plantea una tensión que sigue vigente. Toda imagen está en disputa. Puede ser mercancía, puede ser memoria, puede ser propaganda, puede ser resistencia. Mucha lo comprendió antes que nadie. La belleza es un arma de doble filo. París la convirtió en producto. Él intentó que fuera también testimonio de un pueblo. Ese dilema atraviesa nuestro presente. Las redes sociales viven de lo que Mucha inauguró, la captura inmediata de la mirada. Cada feed es un bulevar digital lleno de pósters invisibles. La pregunta es la misma que lo obsesionó. ¿Se puede usar la seducción visual para algo más que vender? Podemos construir con imágenes un espacio de memoria, de comunidad, de emancipación. Su redescubrimiento en los 60 no fue casualidad.
La contracultura lo vio como un aliado porque intuía que su arte no era mero adorno, consistía en un sistema visual de resistencia envuelto en flores. La paradoja es que ese mismo arte hoy vuelve a circular en camisetas, tazas y memes. La rueda del consumo lo reabsorbe una y otra vez. Y ahí está la advertencia. Si no sabemos leer a Mucha más allá de lo bonito, repetimos el error que lo persiguió en vida. Por eso, recordarlo no es solo hablar del Art Nouveau, es preguntarnos qué hacemos con la belleza en un mundo saturado de imágenes. ¿La reducimos a decoración, a fondo de pantalla, a estrategia de venta? ¿O la recuperamos como fuerza capaz de educar, conmover y dar identidad? Mucha no alcanzó a ver su epopeya instalada, ni la independencia de su país consolidada, pero dejó algo más difícil. Dejó un plano ético para la estética. Nos dijo con lienzos gigantescos y pósters arrancados de muros que la belleza no es neutra, que puede sostener una memoria tanto como manipular un deseo, que no basta con contemplarla, hay que decidir qué hacemos con ella. Esa es la invitación que queda abierta en Curiosiarte. No mirar a Mucha como postal decorativa, sino como advertencia contemporánea. La próxima vez que un anuncio nos seduzca, recordemos, ese lenguaje tiene genealogía. Y la próxima vez que contemplemos una obra monumental, pensemos, ¿qué pueblo se está narrando aquí y quién queda fuera de la imagen? Alphonse Mucha nos obliga a enfrentar la paradoja de nuestra era visual. Todo puede ser mercancía, incluso lo que nació para liberar. Y quizá el único gesto verdaderamente radical sea este: no renunciar a la belleza, pero tampoco dejar que nos la arrebaten.